Y bueno, me siento contento. Para los que no me conocen, mi nombre es Abdiel Rubio, junto con mi esposa Célica, somos los pastores principales de esta hermosa iglesia, Conexión Vida. Y nos sentimos muy contentos porque estamos en una serie que le hemos titulado Pentecostés. Tal vez tú no sabes qué es lo que significa Pentecostés, pero a lo mejor tal vez puedes oír esta palabra Pentecostés y hay quienes hasta la escuchen y sienten ya, ¿verdad? Digo, se empiezan a sentir vibraciones o algo cuando decimos Pentecostés. Pero Pentecostés era una de las fiestas judías principales que ellos celebraban después de la Pascua. Es decir, terminando la fiesta de la Pascua, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50, y precisamente Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Esto era con el fin de celebrar el final de la cosecha de granos que los judíos tenían en cada temporada. Entonces ellos celebraban esta fiesta del Pentecostés. Ahora, después de la resurrección de Cristo, el Pentecostés cambió cuando el Espíritu Santo fue derramada en los creyentes en Jerusalén. Entonces, tenemos que los judíos en el Antiguo Testamento, ellos celebraban la fiesta del Pentecostés como una celebración para celebrar las cosechas, ¿verdad? Lo que ellos cosechaban. Pero vemos que en el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere y resucita, el Pentecostés se celebró cuando el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes. Ahora, esto es interesante porque en la palabra encontramos una ley llamada la ley de primera mención. La ley de primera mención. ¿Cuándo sucede esto y por qué es importante recordarlo? Porque en la Biblia muchas veces vamos a recordar o vamos a encontrar cuando las cosas sucedieron por primera vez dentro de la palabra. Entonces, antes el Espíritu Santo no había sido derramada sobre toda persona. El profeta Joel había profetizado: y después en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero este suceso no había pasado hasta precisamente este día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, esa es la primera mención, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La semana pasada hablamos que una evidencia clara del Espíritu Santo es la armonía. Es decir, una iglesia que está unida es una señal que el Espíritu Santo está siendo derramada sobre esa iglesia. Verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, si tú vienes por primera vez a la iglesia y dices: ¿qué es esto del Espíritu Santo? ¿A qué reunión vine? Como que esto te empieza a incomodar. Déjame decirte que no es nada fuera de lo normal. Y quiero explicar un poco de lo que hemos venido hablando, lo que queremos lograr con esta serie. Hay una pregunta que tenemos que contestarnos, y es: ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una iglesia que está siendo llena y transformada por el poder del Espíritu Santo? La semana pasada dijimos entonces que una evidencia clara del Espíritu Santo moviéndose sobre una iglesia es la unidad. Cuando en la iglesia hay unidad, quiere decir que el Espíritu Santo se está moviendo. Cuando dentro de una iglesia empieza a haber división,
cuando nos empezamos a ver mal los unos con los otros, cuando ves al hermano que se acerca y dice, aquí viene el hermano que me cae gordo. ¿Y por qué te cae gordo? No sé, nomás lo veo y me cae gordo. Ya hay algo entonces que no está bien dentro de la iglesia. Porque el Espíritu Santo produce armonía, hablábamos la semana pasada. Estaban unánimes juntos, ¿recuerdan? Ahora, yo recuerdo que hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir a predicar en un poblado allá en Tamaulipas llamado San Fernando, Tamaulipas. Cuando tuve la oportunidad de llegar a este lugar, conocí a un hermano que nos empezó a dar el tour del pueblito, ¿verdad? Un pueblo pequeño de donde estábamos, y nos llevó camino hacia la iglesia o donde estaba la iglesia. Y mientras íbamos conversando, el hermano nos contaba lo que Dios estaba haciendo en ese lugar y nos testificaba cómo el hermano conoció o tuvo este encuentro personal con Cristo Jesús. El hermano contaba, ¿verdad?, que antes de él ir a una iglesia por primera vez, él era una persona alcohólica, golpeaba a su esposa, lastimaba a sus hijos, tenía actitudes que no eran correctas. Y dice, pero un día me invitaron a la iglesia. Cuando yo estuve ahí en ese lugar, dice, el que estaba compartiendo tocó un tema, dice, que al final de la reunión empecé yo a sentir algo que no lo puedo explicar. Y él dice que lo único que recuerda es que él hizo una oración diciéndole, Dios, si tú eres real y verdadero, quiero que por favor entres a mi corazón. Pero mientras él estaba conversando esto, ¿verdad? Íbamos platicando, íbamos en un lugar de terracería con piedras. Él mientras nos iba contando esto, empezó a recordar y dijo, por eso yo agradezco que Cristo haya venido a mi vida, porque Él me cambió, me transformó. Y mientras íbamos caminando, el hermano se empezó a poner de rodillas. Y terminó de rodillas diciendo, gracias Dios por haberme rescatado, gracias por haberme perdonado en medio de la calle, en medio de la nada. Para mí fue sorprendente ver cómo el Espíritu Santo había tocado tan fuerte la vida de este hermano. Y es que yo creo que todas las personas fuimos diseñadas para experimentar la presencia de Dios. Yo creo que todas las personas fuimos diseñados para experimentar esta presencia de Dios. A veces no sabemos cómo llamarle, pero todos hemos sentido este toque de Dios, esta presencia de Dios. Y es interesante porque cuando en Hechos 2 nos muestra que el Espíritu Santo fue derramado sobre un grupo de personas, utiliza una palabra que hoy quiero resaltar y es la palabra de repente. De repente. Es decir, a veces Dios se mueve de repente, ¿no? Dios se mueve a veces de repente. No sé si recuerdas que hace un tiempo atrás hubo un programa de televisión donde de repente si alguien se encontraba en algún problema o en alguna situación difícil, estas personas decían una frase. Y ellos decían, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sí recuerdas? Y de repente, ¿verdad? De repente, de la nada, aparecía por ahí un personaje, ¿verdad? Decía, yo, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y de repente este personaje aparecía para ayudarles a las personas en su dificultad, en su necesidad, en su problema. Solamente decían esta frase, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Y de repente, este personaje aparecía y les ayudaba. Ahora, no estoy diciendo con esto que el Espíritu Santo es un chapulín colorado. Pero sí creo que muchas veces dentro de nuestros problemas o dificultades o situaciones que estamos viviendo en la vida, de repente el Espíritu Santo llega para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. De repente.
Tú estás pasando por alguna necesidad, estás pasando por un problema y de repente el Espíritu Santo aparece para ayudarnos en medio de ese problema o de esa necesidad. Porque Dios se mueve a veces de esta manera, a veces se mueve de repente. Tú has estado tal vez orando por ciertas situaciones donde no ves la mano de Dios, donde pareciera que Dios no se mueve, pero de repente Dios mueve su poder. Si tú estás pasando por alguna necesidad, yo quiero animarte el día de hoy a que no dejes de confiar en Dios, a que no dejes de creer que Él puede hacer algo en medio de tu necesidad y tu problema, porque yo creo que de repente Dios puede obrar. Hay gente tal vez que viene enferma y tal vez hay personas que llevan años con una enfermedad. Pero yo creo que de repente Dios se puede manifestar en esa enfermedad. Tal vez hay personas que se encuentran con problemas con sus hijos, con sus esposos, pero creo que de repente el Espíritu Santo puede hacer algo para restaurar ese hijo rebelde, para restaurar ese matrimonio que está quebrado, porque Dios se mueve de repente. Hay veces que no lo esperamos. Hay veces que tú y yo no sabemos cuándo Dios va a hacer tal o cual milagro, pero créelo, de repente Dios lo hace. Porque una iglesia que espera o cree en el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios de repente en medio de las necesidades. Recuerdo que en una ocasión en un grupo que tenemos, llegó una persona que llevaba aproximadamente, fíjate, 2 años sin encontrar empleo. 2 años que constantemente buscaba trabajo, le daban largas, le decían: nosotros te llamamos, lo vemos, después nos comunicamos contigo. Y cuando llegó esta persona por primera vez al grupo, preguntamos: ¿hay alguna necesidad que les gustaría que oráramos el día de hoy? Y ella dijo: me gustaría que oraran por mí para que Dios me dé un trabajo. Y ella nos daba el testimonio, dijo: llevo ya aproximadamente 2 años tratando de buscar trabajo y no lo he encontrado. Recuerdo que en esa ocasión oramos, pusimos la vida de esta mujer en las manos de Dios. Y en la semana recibimos una llamada para que nos dijera: ¿saben qué? Acabo de encontrar un empleo. Hace poco tuvimos la oportunidad de verla y le dijimos: ¿cómo te va? Y dijo: increíble, llevo ya años en este empleo, desde que lo encontré ha sido una bendición y llevo años trabajando en este lugar. Porque Dios a veces se mueve de esa manera, de repente. Tú estás orando por algo y tal vez no ha llegado ese algo, pero de repente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en medio de su necesidad? Yo creo que Dios puede hacer algo en medio de tu necesidad. Yo creo que Dios de repente puede sorprenderte como Dios lo hizo en esta gente, en estas personas. Por cierto, el título de este tema lo he llamado: toda la casa se llenó. Toda la casa se llenó. Ahora, hay otra palabra que llama mi atención dentro de lo que estamos leyendo. Y dice que de repente vino este viento, ¿verdad? Pero también dice que se escuchó un estruendo. Este estruendo era real, aunque no se podía tocar, pero vino y las personas lo escucharon. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay muchas veces que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero sí lo puedes escuchar. La voz del Espíritu Santo la podemos escuchar cada uno de nosotros. Tal vez que tú dices: es que yo estoy esperando que el cielo se abra, se mueva y se escuche una voz audible, pero hay veces que el Espíritu Santo funciona de una manera diferente. Hay muchos tal vez que no saben cómo expresarlo. Hay muchos tal vez que dicen: es que no sé qué siento.
De repente en esta reunión, mientras empezó la alabanza, empezábamos a cantar, mientras estaba la predicación, empecé a sentir algo. Una paz, ganas de llorar. Tal vez algunos sintieron ánimo, dijeron, esta palabra es para mí. Y tal vez la palabra empezó a transformar el corazón de muchos, pero es porque el Espíritu Santo empezó a hablar a tu vida, a tu corazón. Recuerda que el Espíritu Santo es quien nos guía siempre hacia toda verdad. Y para muchos, aunque tal vez sea difícil de entenderlo, el Espíritu Santo es real, y aunque no puedas tocarlo, sí puedes escucharlo, porque empieza a producir en ti cambios de obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú empiezas a venir a la iglesia y empiezas a decir, ¿sabes qué? Creo que mi actitud no está siendo correcta. El Espíritu Santo te está hablando. Y aunque a lo mejor todavía no lo distingues, estás escuchando la voz de Dios. Cuando tú sabes que hay algo en lo que fallaste y te sientes mal y dices, ay, la regué. Creo que me equivoqué en lo que le dije a esta persona. Híjole, no debí haber reaccionado así. Cuando te vienen este tipo de pensamientos, cuando te vienen este tipo de ideas, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón para que te arrepientas de ese pecado, de esa falla que tuviste. Porque el Espíritu Santo se escucha como este estruendo. Es esa voz hablando a nuestro corazón para arrepentirnos. Es esa voz hablando a nuestro corazón para decir, esto no está bien. Necesito dejar este hábito que no me deja nada bueno. Necesito cambiar mi manera de hablar. Necesito cambiar tal vez esta manera en cómo estoy pensando. Y eso es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu vida. Sabes, nosotros en la iglesia no tratamos de prohibir cosas. Hay veces que nos preguntan, bueno, ¿y ahí con ustedes qué no podemos hacer? Oiga, pastor, fíjese que me invitaron a una fiesta unos amigos, pero no sé si debería ir o no. Oiga, pastor, fíjese, es bueno tomarse una cervecita o no. Es que mire, con este calorón y los calorones, una cervecita se antoja, pastor. ¿Puedo? Como si uno, ¿verdad?, diera esos permisos para, sí, hazlo o no. Pero yo creo que el Espíritu Santo habla a los corazones. Que el Espíritu Santo empieza a traer convicciones sobre qué cosas están bien y qué cosas no. El Espíritu Santo empieza a hablar a nuestras vidas para decir, ¿sabes qué? Creo que si sigo haciendo esto, me voy a alejar de Dios. Creo que si sigo por este camino me voy a equivocar y puedo fallarle a Dios. Creo que si sigo con este comportamiento, tarde que temprano la voy a regar. Y eso es el Espíritu Santo hablándote. Porque la voz del Espíritu Santo, este estruendo, se escucha de esta manera, trayendo unas convicciones, diciendo, esto no está bien. Necesito cambiar. Hay hermanos tal vez que llegan aquí con ciertos hábitos que no son buenos. Tal vez aquí hoy tú vienes a la iglesia o ya llevas tiempo viniendo a la iglesia y todavía sigues de mal hablado. De repente se te sale una que otra grosería y es que ese hijo de su... Ay, no, perdón, me equivoqué. Ay, perdón. Se me salen las maldiciones todavía. A lo mejor tal vez todavía tienes ese hábito de fumar. A lo mejor tienes todavía ese hábito de que de repente decir una que otra mentirilla. Ay, no quería decir esto, pero sabes que está mal cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir tu corazón y hablarte y decirte, hey, eso no está bien. Hey, eso no hace un hijo de Dios. Hey, necesitas cambiar esa forma de hablar, de pensar, ese hábito que no es bueno. Porque ese estruendo es la voz de Dios hablando a la iglesia.
El Espíritu Santo habla y sigue hablando a la iglesia, trayendo convicciones acerca de lo que está bien y no está bien, acerca de lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. Porque la voz de Dios podemos aún seguirla escuchando, y aunque no podamos tocarlo físicamente, aunque no podemos verlo físicamente, sí podemos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Ahora, hay otra palabra que me llama la atención que dice del cielo, del cielo. No era de la tierra, ni creado o manipulado o hecho aquí, era del cielo. Dice que se escuchó este estruendo, se escuchó, ¿verdad? Ellos pudieron escucharlo y sabían que este estruendo venía del cielo. Ahora, aunque a mí en lo personal me gustan las reuniones que se planean y que tratamos de producirlas en un sentido de que queremos tener una buena reunión, nuestras reuniones no dependen de la producción o de lo que hagamos dentro de la iglesia. Por ejemplo, tal vez tú no lo sabes, pero cuando hablamos de voluntarios, lo que decía Noé, cada voluntario tiene una función en la iglesia y es importante realizarla para que toda la logística de la iglesia funcione. Es decir, para que cuando tú llegues esté limpio el lugar. Hubo gente que vino antes para hacer el aseo y limpiar el lugar. Para que pudieras escuchar alabanzas, hubo un ensayo previo antes para que la gente pudiera al venir a la iglesia a adorar juntos y de repente no preocuparse más porque ay, está medio desafinado, ay, como que se escucha medio raro. Entonces trabajamos en eso, no sé si me explico. Previo, hay personas que traen una clase para tus niños, para sus hijos, para que cuando vengan los niños puedan disfrutar de una buena enseñanza, de una buena clase, de una buena palabra también dentro de sus lecciones. Para que cuando tú vengas haya personas que te reciban y como decía Noé, si ven que de repente te faltan palabras de aliento, te den esa pastillita y te digan, hermano, Dios le bendiga, ahí le va doble pastilla, doble porción, ¿verdad? Doble pastilla ahí para usted, hermano. Porque como iglesia nos preparamos para tener un buen ambiente, para crear un ambiente bueno dentro de nuestras reuniones, para que nuestras reuniones sean buenas. Pero ¿sabes algo? Nuestra iglesia no depende de eso. Nuestra iglesia no depende de unas buenas luces, de una buena música. Nuestra iglesia depende del Espíritu Santo, porque es algo que viene del cielo. El mover de Dios, el poder de Dios es algo que viene del cielo. No depende de nosotros, depende de Dios. Lo que Dios puede hacer, es más, no depende ni siquiera cómo predica el pastor. No depende de mí para que la gente se arrepienta o para que la gente traiga frutos o cambios. Depende que Dios en su gracia y misericordia mande su Espíritu y su Espíritu Santo llene la vida de cada uno de los que están aquí. Porque a veces podemos pensar que depende mucho del que está aquí al frente. Me tocó en cierta ocasión viajar a Colombia, a una iglesia muy grande. Es una iglesia aproximadamente de 15,000 personas, ¿te imaginas? O sea, grandísima, el lugar enorme, son unas bodegonas. Y recuerdo que como pastores tuvimos la oportunidad de ir a esta iglesia. Llegamos, estuvimos ahí y nos tocaron los primeros lugares, porque madrugábamos, íbamos temprano y pues alcanzábamos a estar en los primeros lugares. Pero recuerdo que dentro de esta iglesia había personas que estaban alrededor del altar, ¿verdad? O del escenario, alrededor de ellos. Había un grupo de servidores muy fuertes, grandes, trajeados, cuidando, ¿verdad? Que nadie se subiera a donde estaba el predicador. Pero recuerdo que mientras el predicador estaba compartiendo la palabra de Dios, esa es una iglesia donde Dios también se mueve mucho en lo sobrenatural, en sanidades, milagros, señales, y Dios se mueve de una manera también muy fuerte y muy poderosa. Pero recuerdo que mientras estábamos en este lugar,
el pastor estaba predicando y de repente había gente que quería pasar al frente para que el pastor orara por ellos. Y de repente la gente se abalanzaba, ¿verdad? Y todavía él no terminaba de predicar y él les decía: hey, regresen a sus lugares, no voy a orar por ustedes, regresen a sus lugares. La gente regresaba. Pero eso sucedía una y otra vez hasta que el predicador se enfadó y dijo: no voy a orar por nadie y no voy a poner las manos por nadie. Entiendan que no depende de mí lo que está sucediendo en este lugar, depende de Dios. Pídanle a Él, acérquense a Él y arrodíllense ante Él, pídanle. Y recuerdo que exhortó muy fuerte a los hermanos dentro de esta congregación, porque hay muchos tal vez que pueden depender, que depende de una persona. Pero recuerda, esto viene del cielo. Cuando el Espíritu Santo llenó la casa, vino del cielo. No fue manipulado. No tampoco los apóstoles dijeron: vamos a tocar esta rola llegadora. Esta rola, y no, con esta canción, miren, sí van a chillar los hermanos. No dependían de la música, no dependían de una canción, porque no había quien manipulara algo, porque era del cielo. El Espíritu Santo se estaba moviendo en ese lugar. ¿Cómo se ve una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo? No nos preocupamos tanto de la producción, nos preocupamos porque la presencia de Dios esté en este lugar. Oramos para que la presencia de Dios llene la vida de cada persona. Dependemos del Espíritu Santo para que Él haga el cambio que la gente necesita. Hay una historia que me gustaría leerte rápidamente en Hechos, capítulo 8, versos 17 y 19. Hechos 8, 17 y 19 dice: entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice ahí? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La Biblia en Hechos nos dice que este hombre, este Simón, era conocido como Simón el Mago. Y este hombre, antes de empezar a conocer lo que Dios hacía, este hombre hacía magia, dice la Escritura, engañando a la gente. Y la gente pensaba que esa magia que este hombre hacía era el poder de Dios. Y la gente decía: wow, este hombre trae el poder de Dios, porque hacía magia, hacía trucos. ¿Te ha pasado de repente que su marido trabaja con una mujer de cabello rubio? Pues tenga cuidado, porque se lo está sacando, Chironi, ¿cómo le atinó? A veces nos dejamos sorprender. No, es que me leyeron la mano, pastor, y híjole, me dijeron hasta lo que no, pastor. No, es que ellos, pastor, no, fui con un adivino ahí, no, hombre, me dijo. Conocí el nombre de mi abuelita. Pastor, el nombre de mi perro, pastor. Wow, nos asombra. La magia, wow. Ese tipo de cosas, nos llama la atención. Pero este hombre sabía que el poder que él tenía, esa magia, era ficticia. Él reconocía que lo que él tenía no venía del cielo, sino él lo manipulaba. Él lo manejaba a su conveniencia para que la gente quedara asombrada. Pero cuando esta persona se dio cuenta del poder de Dios, cuando esta persona se dio cuenta que el Espíritu Santo era totalmente diferente, dijo: yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Aquí traigo, ¿verdad?, unos dólares que me sobran. ¿Cuánto cuesta eso? Yo quiero recibir eso. Pero eso no se puede comprar.
El Espíritu Santo no lo podemos manipular. Eso no es algo que dependa de nosotros, porque eso depende solamente de Dios. Y si hoy decide de repente visitarnos como iglesia, de repente Dios puede hacer un milagro en ti, traer una sanidad en ti, ayudarte en medio de esta situación, pero no depende de nosotros, depende de Él. Del cielo, dice la Escritura, que vino a este poder. Pero también dice la Escritura que hubo un viento recio que llenó toda la casa. Viento recio, es decir, lleno de fuerza y viniendo con gran poder. Este viento recio que llenó toda la casa. Ahora, por allí tengo, si me ayudas, Zamora, déjame presentarte unas personas. Estas personas que tú estás viendo en tu pantalla, su nombre es Natalie, David y Montis. Ellos, los que están a la derecha, son misioneros estadounidenses que fueron a Haití a compartir de la palabra de Dios. Y Montis es un pastor haitiano que se convirtió escuchando la palabra de Dios en aquel lugar y se quedó como pastor para pastorear a un grupo de personas allí en Haití. Si me ayudas con la otra foto. Hace poco acaba de salir una noticia que Natalie, David y Montis murieron en aquel lugar en Haití, dando su vida, porque en aquel lugar hay un problema o hay un conflicto terrible, hay guerra, hay una... en ese país, ¿verdad? Ahí hay una anarquía terrible, la gente hace lo que quiere y se está viviendo una situación horrible en ese país. Dios los llamó de misioneros a esta pareja, a este hombre, a esta mujer, y junto con el pastor Montis a estar trabajando con un grupo de haitianos. A causa de esta anarquía y de estas guerras terribles que se estaban viviendo en aquel lugar, algunos de los líderes de estos misioneros le dijeron: ¿sabes qué? No es seguro que tú estés allá. No es seguro que ustedes como matrimonio sigan en ese lugar. Así que les llamaron a que regresaran a Estados Unidos para que dejaran aquel lugar. Pero algo sucedió. Recuerdo que leía que Natalie escribió una carta a sus líderes misioneros y dijo: no me es posible dejar a mis 36 niños en este lugar lleno de oscuridad. Necesitan a alguien que siga trayendo luz a este lugar porque lo necesitan. Este matrimonio no quiso regresarse, siguió con una carga fuerte en su corazón para seguir trabajando con estos niños haitianos que estaban sufriendo violencia terrible en aquel lugar. Ellos los cuidaron, a 36 niños los adoptaron como sus hijos y ellos los cuidaban, les daban de comer, les enseñaban la palabra de Dios y trabajaron mucho con ellos. Tristemente, perdieron la vida en aquel lugar junto con el pastor Montis. Dieron su vida en aquel lugar. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que hombres y mujeres puedan ir a lugares tan oscuros como este y estén dispuestos a dejarlo todo? ¿Cómo es posible que haya hombres y mujeres que digan: no me importa perder mi vida porque yo necesito ser luz en medio de esta oscuridad y no me importa si muero? ¿Cómo es posible que haya hombres y mujeres que quieran dejar todo por la obra del Señor para servir a Dios e incluso dar sus vidas por eso? ¿Cómo es posible? Solamente cuando este viento recio viene sobre las vidas de los creyentes es posible.
Cuando el Espíritu Santo, lleno de fuerza y con gran poder, viene sobre nosotros, es posible que lo demos todo por el Señor. Algunos dirán, eso es fanatismo, eso no es sano, no es bueno, pero solamente los que hemos experimentado este viento recio del poder de Dios, es cuando te das cuenta que no importa nada más que la presencia de Dios, que no hay nada más importante que Dios, que no hay nada en esta tierra que me pueda llenar más que Dios. Cuando entendemos que este viento recio viene y nos llena con fuerza y con gran poder, lo damos todo por el Señor. Y es por eso que hay gente que dice, es que ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué cada vez tienes que ir a más reuniones? ¿Por qué te quieres comprometer? Pues porque este viento recio vino, llenó la casa y ha producido que yo quiera más de Dios, llenarme más de Él. Porque el Espíritu Santo produce eso en una iglesia. Toda la casa fue llena por el poder de Dios. Una casa que está siendo llena del Espíritu Santo lo deja todo por el Señor. ¿Me pueden ayudar? Recuerdo que cuando tuve el llamado para servir a Dios, estaba yo en un campamento de jóvenes. Y dentro de ese campamento el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y el Espíritu Santo llenó mi corazón. Recuerdo que yo tenía algunos planes. Yo ya estaba pensando qué estudiar, a qué me iba a dedicar. Pero dentro de ese campamento empecé a sentir un llamado de parte de Dios hacia el ministerio. Y en mí empezó una carga muy fuerte. Porque empecé yo a ver que había pastores que ya eran de edad avanzada, pastores que ya eran viejitos, pastores de la ciudad que ya tú los veías y decías, oh, el hermano no sé cuánto nos vaya a durar. Pero recuerdo que algo en mí empezó a inquietarse y yo empecé a decir, si el hermano o este pastor llega a morir, ¿quién va a tomar su lugar? ¿Quiénes serán los próximos pastores? ¿Quiénes levantaremos la mano para decir, aquí estoy, si necesitas a alguien, yo quiero ser uno de esas personas que tú uses? Y sé que no era una decisión fácil. Hasta la fecha para mí, si te soy honesto, no es una decisión fácil. Hay veces que el ministerio es complicado. La vida en el llamado dentro del servicio de Dios es difícil hacerlo. Es más, si tú tratas de hacerlo con tus fuerzas, es imposible lograrlo. Porque hay hermanos muchas veces a los que tú les das la mano, les apoyas en su proceso, les ayudas, estás con ellos, oras y al final te dicen, bueno pastor, pues yo me voy a ir a otra iglesia, gracias por ayudarme, y se van. Y tú dices, ¿qué? Pero el ministerio es así. Pero ¿qué es lo que hace que nos mantengamos en lugares hostiles, difíciles? Platicaba con un pastor amigo mío hace unas semanas atrás y él me comentaba, él está de pastor en un lugar llamado Silos, allá por cerca del rancho de Vicente Fernández, por allá en aquellos lugares, lejos, ¿verdad? Y Dios lo mandó al ministerio allá, él está pastoreando en aquel lugar. Pero él vive hasta acá, hasta Oblatos, o sea, nada que ver de Oblatos hasta allá, ¿verdad? Pero él se da sus vueltotas hasta allá, porque tiene un llamado de Dios. Pero él me contaba, me dice, bro, una vez, recuerdo que estaba yo en la iglesia y acababa de llegar una familia, que esta familia, la mujer venía de una situación bien complicada, se dedicaba a vender droga en la calle, era drogadicta,
vino con el esposo, los niños, y nosotros estuvimos trabajando con ella, pero aún había muchas cosas que trabajar en ella. Dice, pero de repente llegó otra familia con la que esta chica tenía problemas, ¿verdad? Y aunque eran vecinos y eran del barrio, no se la llevaban bien. Dice, y mientras yo estaba predicando, yo veía que estas mujeres se echaban unas miradas, ¿verdad? Y se quedaban viendo como muy fuerte, dice. Y yo empecé con un gran temor, pero seguí predicando. Y él nos contaba, decía, cuando terminé de predicar, termina la reunión. Dice, terminando la reunión, estas chicas se ponen de pie, se quedan viendo y se empiezan a decir de palabras, y en medio, apenas acabamos de predicar, y en medio de toda la congregación, las mujeres empiezan a agarrar a golpes, a trancazos después de una reunión. Yo le dije, ¿y qué hiciste? Me quedé parado, dice, me quedé en shock. No sabía qué hacer. ¿Qué hago? En el instituto no nos preparan para eso. O sea, no vamos preparados para esos casos. Se empiezan a agarrar a golpes, tratamos ahí de separar. Después los esposos también se querían agarrar. Fue terrible, dice. Después de esta reunión, él me contaba, salí de esa reunión, me subí al carro y todo el camino me fui llorando y llorando, porque dije, yo ya no puedo. Fracasé como pastor, ya no sé qué hacer. Y fue una sensación tan terrible, dice, lo que sentí. Y yo le dije, te entiendo. Tal vez yo como pastor no he pasado por esos procesos, pero sí he pasado por procesos difíciles, donde muchas veces queremos tirar la toalla, nos queremos rendir. Pero ¿qué es lo que nos mantiene a seguir firmes y a no rendirnos y a seguir luchando y seguir avanzando hacia adelante? Que este viento recio vino sobre nosotros y llenó esta casa. El Espíritu Santo creo que ha llenado esta casa. Y hoy yo creo que Dios puede hacer un milagro en medio de tu necesidad. Yo creo que Dios puede hacer algo de repente en medio de tu problema. Hoy yo creo que Dios puede estar hablando a tu corazón. Si hay cosas que cambiar, si hay cosas que necesitas transformar, el Espíritu Santo sé que está hablando a tu vida. Sé que esto no depende de nosotros y no depende ahorita de la canción que toquemos, porque esto es algo que viene del cielo. Pero si tú le permites al Espíritu Santo hoy que se mueva sobre ti, si tú le permites al Espíritu Santo que hoy haga algo contigo, sé que este viento recio puede venir sobre ti con gran poder y transformar tu corazón. ¿Por qué no te pones de pie juntos con nosotros? ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, ven?